Todo por la Copa es el segundo libro de Joaquín Roffé, que lo tenemos con nosotros acá. ¿Cómo estás, Joaco? Bienvenido. ¿Cómo va? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Buenos días. ¿Todo bien? Bien, todo bien. Un poco me spoileó mientras vos hablabas con Arruti, que te deja la cabeza así como un tambor. Porque tiene dos libros, como verás allí. Sí, claro. Este es el que está más, obviamente, relacionado a lo que está por comenzar, que es un nuevo mundial, y por el cual vamos a empezar que nos cuente, Joaco. Pero después también me interesa mucho ese, que de hecho creo que le va a interesar más al De señor. Europa del Este. Exactamente. Lo que pasa es que, Joaquín, para poder llegar a la Copa 2022, tuviste que lavar copas también. Literal. Sí, Contanos. Está bien arrancar por ahí. Sí, es. Yo tenía la idea, estábamos todavía saliendo un poco de lo que era la pandemia, pero seguíamos, no sé si se acuerdan, principio de 2022, todavía estaba todo muy empantanado. Y yo dije, bueno, es un buen momento para dejar la facultad, dejar todo, e irme a tener la experiencia de, por un lado, vivir afuera. Yo quería tener la experiencia de lo que era vivir en el exterior, con el objetivo de ahorrar y llegar al Mundial, pero que el fin no sea solamente el Mundial, sino tener una experiencia afuera, porque uno tiene siempre la idea acá de que afuera se vive perfecto, que es todo color de rosas, y me gustaba o confirmar o desmitificar esto, pero yo, Desde la experiencia corporalmente. personal. Exactamente, sí. Y bueno, si podía llegar con los laburos a ahorrar y poder ir al Mundial, espectacular. Pero no es que mi objetivo era ir a ver todo. Y además, Claro, no es que vos hiciste todo el recorrido especialmente pensando en la Copa. No, ni hablar. Arrancaste con querer vivir una experiencia personal de estar en el exterior, nada más. Exactamente, sí. Además, hoy lo pensamos con el diario del lunes, Argentina salió campeón, pero en ese momento no era que era obvio que íbamos a salir campeones, no salíamos campeones hacía 36 años, entonces Sí. hoy sí tengo el producto terminado del libro, pero la verdad es que en sí lo que yo quería era, como decíamos recién, la experiencia esta de ver qué tal vivir en un país del primer mundo. Y hoy en día, ¿cómo lo ves ya en perspectiva? ¿Cómo ves ese primero desarraigo de irte? Sos joven igual, eras más joven todavía en el 2022. Pero contame un poquito, a ver, por ahí los pasajes más relevantes, de todo está acá en el libro obviamente, pero de ese momento que te fuiste y cómo llegaste a Qatar. Bueno, está bien. Yo me fui, y me acuerdo que el día que me fui de acá a vivir sin pasaje de vuelta, empezó la guerra de Rusia y Ucrania. Entonces, lo que hoy es la guerra de Ucrania, en ese momento no se sabía hasta dónde se podía expandir. De hecho, se hablaba del riesgo de una tercera guerra mundial. Exactamente. Yo llego a España y en España decían, va a llegar acá. Cuando pase Ucrania, va a llegar acá dentro de poco. Entonces no había un panorama muy claro. Entonces también hay que posicionarse en ese momento. Yo esperé un poco que baje la espuma. Me acuerdo que mi objetivo, de hecho, era llegar a la final de la Champions, que iba a ser en Rusia. No me acuerdo si no era en San Petersburgo, o sea, se canceló todo. Y ahí, una vez que ya pasó un poco el tiempo y se supo que no iba a pasar de Ucrania, ahí me instalé en Holanda. ¿Por qué en Holanda? Porque es lo que uno considera el primer mundo. Lo pongo entre muchas comillas, pero claro, el norte de Europa, centro y norte de Europa son países con una estructura social bastante sólida, son países donde el salario es bastante bueno. Y Holanda particularmente me seducía por el hecho de que se habla bastante en inglés. Acá Holanda es el primer capítulo, fíjense, bueno, no se va a ver de acá, pero dice Holanda, así que ahí acá arrancás con tu relato. ¿De qué trabajaste en Holanda? En Holanda había una ventaja, si se quiere, que es que la pandemia afectó a todo el mundo. Entonces era muy fácil conseguir trabajo allá también por la crisis que había. Entonces uno iba y le daban trabajo el mismo día en restaurantes sin problema, de bachero, de mozo, de cocinero. Lo que uno quería conseguía en el día. Yo primero me instalé en Utrecht, que es una ciudad cerquita de Ámsterdam, porque era más barato el alquiler, una ciudad estudiantil. Y laburé en restaurantes. Primero arranqué en parrillas argentinas, me acuerdo. Mirá. Porque claro, uno dice, bueno, me queda a mano, entiendo más o menos lo que es. Y no entendés lo que es. La parrilla argentina en el exterior es más que nada una trampa medio para turistas. Claro. La carne no es argentina, no usan carbón. Claro, todo eso uno se da cuenta. Cuando estás adentro. Exactamente. Y hay algo que está bueno para desmitificar también, que es que uno cree que es todo color de rosa y hay mucho... No voy a decir discriminación, pero sí que hay destratos cuando uno es inmigrante, cuando uno es joven, cuando uno no habla holandés. Y pasa mucho allá que los managers, lo que sería acá un encargado, eran pibes de mi edad. Tenían 21, 22, 23 años. Y yo decía, bueno, por lo menos podemos hablar de cosas en común. Y sin embargo, te maltrataban como si fuese un jefe de película. 45, exactamente. claro. Exactamente. Entonces uno no tenía piso firme. Porque vos
a donde mirabas había destrato. Y eso me llevaba a renunciar, porque claro, era tan seductor, buscaba un trabajo nuevo con la facilidad que había, que renunciaba y buscaba otro trabajo. Y tuve 7 trabajos, 8 trabajos en 6 meses en diferentes restaurantes, en diferentes ciudades, en pizzerías, en parrillas, en bares. Y no había un lugar donde pueda sacar la cabeza y respirar un poco, porque en todo se daba esta lógica de el jefe te trata mal, por más que tenga 20 años. Hay un tema, no sé si es de humillación, pero les gusta esto de tratarte mal en público. Y eso a mí, por un lado... Pero qué interesante que y me imagino que seguramente lo traducís al libro en tus palabras, porque en general hay como una especie de sobreestimación del primer mundo, en donde esto no pasa, ¿no? Y digamos, casi te diría, en consecuencia, subestimación de cómo suceden las cosas en Argentina. Completamente, completamente. De hecho, hay un tema sustancial, que es que uno al exterior muchas veces se va por el tema económico, por la seguridad. Entonces, yo lo que pienso es que la plata es una de las patas de la mesa. Uno tiene una mesa sólida y una de las patas es la plata. Ahora, vos tenés el tema emocional, los amigos, la familia. Bueno, ahora sí lo quiero ligar directamente al Mundial o empezar a encontrarte con compatriotas cuando llegaste a Qatar. Sí. Digo, ¿cómo te recepcionó esa gente? Bueno, yo lo que buscaba era eso, era escuchar un poco el acento argentino, porque al Mundial... En general, que es futbolero, no va tanto para salir campeón, va para estar en un lugar donde hay gente de 200 países distintos que van a ver un evento como es el Mundial, que es lo más grande que hay para el futbolero. Y claro, después uno se va llenando de ese frenesí colectivo, porque Argentina, yo creo que la hinchada argentina en un Mundial realmente es algo único. No existe como la hinchada argentina. Totalmente. Y había una particularidad en el Mundial de Qatar, que era que los neutrales eran hinchas de Argentina. Eso no pasa en general en los mundiales. O sea, uno hablaba con los cataríes, o mismo con porque claro, con cataríes uno no habla en general. ¿Por qué? Porque son muy pocos. En el Mundial de Qatar, lo que menos había eran cataríes. ¿Uno con qué se encontraba cuando entraba a un local, a un comercio o algún bar? Eran de India, de Pakistán, de Bangladesh. El catarí en general uno no lo ve, son la minoría de su país. Entonces, esta gente, los neutrales, la mayoría hinchaban o por Argentina o por Brasil, porque en sus países no es bueno el fútbol, juegan cricket y eligen un país del primer Lo de nivel. Bangladesh fue bastante emblemático. ¿Te acordás que después se armó como una comunidad que estaban enloquecidos por Vélez? Por Vélez, mirá qué fallido. Pues yo soy hincha de Vélez. Por Argentina y por Messi. ¿Por qué se atravesó Vélez en la cabeza? Bueno, sos hincha de Vélez. Había Ahora, hinchas de Vélez también. Vos no hiciste Holanda derecho a Qatar. Exacto. ¿Hiciste una parada en el Líbano, puede ser? Fui a Medio Oriente, fui a varios países. En realidad el libro hizo un recorte también en pos de la narrativa, porque a nadie le interesa si cuento 20 países donde lo que hice fue ir al hostel, comer y ir a una excursión. Lo que hice fue un recorte que sea lo más dinámico posible. Exactamente. Entonces elegí de Medio Oriente, yo había estado en Jordania, había pasado por Chipre, que no sé si se considera Medio Oriente, pero está ahí enfrente del Líbano. Elijo Líbano porque me parece un país no tan visitado, interesante, y justo ahí en Líbano vi el partido contra Arabia en una ciudad que se llama Trípoli, que queda al norte de Líbano, que claro, yo estaba en un bar de shisha, allá se fuma shisha, narguila, que es como el mate, es algo comunitario que se va compartiendo la bombilla, y me llamó la atención que los goles de Arabia me los gritaron todos. ¿Por qué? Porque justo Trípoli es una ciudad al norte que es de sunitas, no es chiita. Entonces, comparten la cultura o comparten la religión con Arabia Saudita. Exacto. Entonces, los mozos venían a gritarme el gol. Yo no podía creer que justo elegí un bar de Trípoli pudiendo ir en Beirut. Entonces... son menos violentos, digamos. Sí, pero me acuerdo el no tener con quién compartir la tristeza, y después salí a la calle... Encima perdimos. Perdimos, y lo que me sorprendió mucho es que había gente en la calle con camiseta argentina llorando. Ni yo estaba llorando. Entonces, uno ahí entiende que es muy fuerte la relación de la selección argentina con países donde el fútbol no es tan fuerte. Es por Maradona, es por Messi, es por ser un país periférico, que eso se comparte. Muchas veces la potencia no genera empatía. No. Francia, Alemania, con sus pasados, o Bélgica, con sus pasados colonialistas o imperialistas. Es más difícil generar que alguien de Bangladesh empatice. Argentina, Brasil, la gente se identifica porque ve un pibe descalzo jugando en la calle. Yo creo que es un poco de todo lo que dijiste, me parece que está bueno eso. Bueno, puntualmente, yo lo voy a tener que leer antes, no sé si llevan todo el Mundial porque está complicado. Se lee pero fácil. sí. ¿Cuándo tiene que 180 páginas? ¿Tendrá? Sí, es bastante dinámico. Sí, lo que no tengo es tiempo, no es una cuestión de longitud del libro, lo lees pero bueno. en una semana. Sí. Lo disfrutás. Pero bueno, ¿algún mensaje que quieras dejar?
Bueno, Más allá del libro, de sí, tu vivencia y de los que quieren por ahí emigrar también. Bueno, está muy bien lo que decís. Sí, yo recomiendo, porque no me gusta mucho dar el consejo de viajen, porque yo sé que estamos en un país donde es complicado dar ese consejo. La mayoría de la gente no tiene la posibilidad de viajar, entonces no voy a bajar de viajen todos, vayan, experimenten, porque sé que la situación es complicada. Ahora, si uno tiene la posibilidad, sí, lo que recomiendo es que tenga la experiencia por sí mismo uno. Porque también eso ayuda a corroborar lo lindo que es Argentina. Bien, me gusta. Porque acá, sí, es verdad, la seguridad y la economía son cosas sustanciales y uno no puede tampoco decir que estamos bárbaros. Pero cuando uno está afuera, solo, triste, desamparado, Valora distinto. valora distinto, sí. Entonces, por eso, si puedo decir algo, es que viaje la gente, que escriba, que haga diario de viaje, aunque sea para uno mismo. Yo recomiendo mucho hacer diario de viaje para recordarlo. Recordar etimológicamente significa pasar 2 veces por el corazón. Si uno vuelve a leer algo que escribió, una nota, 30 años antes, o 20 años antes, o 10 años antes, que escribió viajando, eso es mejor que mejor libro escrito por un premio Nobel. Entonces, eso por un lado. Y bueno, eso, yo, si alguien quiere el libro, puedo decir... Obviamente. obvio. Porque es autogestivo, es un libro autogestivo, no está en librerías por ahora, si Dios quiere, pronto sí, pero me escriben al Instagram, es Joaquín Roffé, como mi nombre aparece, Joaquín Roffé, todo junto. Sí. Y me escriben y nada, lo mando acá en Capital o al interior también llega, está en Mercado Libre, si ponen todo por la copa Joaquín Roffé. Y si no, este jueves lo voy a presentar, así que me escriben. ¿En dónde? Lo presento en Tames 1885. El Perfecto. jueves a las 8 de la noche están invitados ustedes también. Bueno. Muchas gracias. Con Fabián Casas lo voy a presentar. Muy interesante. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, Joaco, un placer. Gracias de corazón por invitarme. Por favor, y, un placer. en serio, gracias. Bueno, Gracias.